Matías Geritz, arquitecto, escultor, poeta y pintor, fue uno de los promotores de la modernización de la plástica mexicana a mediados del siglo XX. Fue también el impulsor de la arquitectura emocional, término que utilizó por primera vez en un manifiesto publicado en 1953, en el que declaraba: solo recibiendo de la arquitectura emociones verdaderas, el hombre puede volver a considerarla como un arte. Geritz nació en Danzig, que en ese entonces formaba parte del Reino de Prusia, y actualmente es la ciudad polaca de Danzig. Pasó su infancia y juventud en Berlín, un importante núcleo para el desarrollo de corrientes artísticas innovadoras como el dadaísmo y el expresionismo. A fines de los años 30 vivió en París, y en 1941, temeroso de que pudiera ser víctima del nazismo por tener un abuelo judío, huyó de Alemania ayudado por amigos de tendencia antinazi. Después de una breve estadía en España, se trasladó a Marruecos con su esposa, la fotógrafa Marianne Gast. Durante los años de la guerra impartió clases de historia del arte en Tánger y en el Centro de Estudios Marroquíes de Tetuán. Él no quiso la guerra y no estaba totalmente de acuerdo con todo la filosofía de Hitler, de los nazis. Se junta con muchos de los artistas de entonces, de la también posguerra, de la Guerra Civil Española. Después se va a Santillana del Mar. Allí, en las cuevas de Altamira, él hace la Escuela de Altamira. Y allí llega Ida Rodríguez Prampolini y otros dos amigos de Guadalajara. Conocen a Matías y se entusiasman con la personalidad y el arte y la filosofía de Matías. Cuando Díaz Morales estaba buscando maestros en Europa, viene a México invitado por Ignacio Díaz Morales, que era un arquitecto que forma la Escuela de Arquitectura de Guadalajara. Díaz Morales se trae a una gran cantidad de artistas, arquitectos, diseñadores, escultores, y entre ellos viene Matías Geritz. Como maestro de educación visual, empieza a hacer una serie de ejercicios, ¿no?, muy derivado de la Bauhaus. Matías, si algo tenía, era que tenía mucha información de las corrientes vanguardistas de Europa, lo que estaba pasando, lo que había pasado con el expresionismo alemán, con el dadaísmo, Cabaret Voltaire, en fin, todas esas experiencias donde se fusionaban las artes de una forma mucho más abierta, menos ortodoxa. Matías no había sido alumno de la Bauhaus, pero conocía perfectamente los preceptos de la Bauhaus. Y platicando con Díaz Morales, llegaron a la conclusión de que tenía que tener ciertas cosas de la Bauhaus. Y entonces Matías lo que hacía era explotar lo mejor que tenían los alumnos cada uno. Matías tiene un éxito rotundo los 2 años que da clases en Guadalajara. Él se viene pronto a México, porque Guadalajara, dentro de todo, por atractivo que fuese, pues no había el medio cultural, salvo la universidad y todo eso, no había un ambiente cultural para expandirse, ¿no? La sociedad todavía estaba pidiendo, en términos generales, obras más tradicionales. Y viene a México junto con otros jaliscienses también muy destacados, porque hay pues más posibilidades de desarrollo cultural. Y una de las primeras cuestiones que hace es el famoso Museo Experimental del Eco, bajo el patrocinio de otro ilustre jalisciense, que era Daniel Montt. Lo entiendo como un proceso de encantamiento, de seducción, de un artista frente a una gente que había trabajado en el mundo del espectáculo, las galerías, y Matías tenía la capacidad de inquietar a la gente, ser muy convincente, un hombre con capacidad de palabra, hablaba muy bien el español además. Daniel Montt, por un lado, y Orendain por el otro, eran dos personas que estaban más en las empresas culturales. Se encantan de tal manera con Matías que Daniel Montt le dice: haz la obra que tú quieras, lo que te dé la gana, lo cual es girar la lógica del arte en el sentido de puedes hacer algo que no siempre puedes hacer. Y Matías Geritz siempre quiso hacer como una escultura habitable. Dijo: yo quiero hacer un experimento espacial, arquitectónico, escultórico, donde te puedas meter, una escultura que puedas habitar y que te produzca una serie de sensaciones. En ese espacio del Eco, que para muchos críticos hasta internacionales dicen que es la primera obra de expresionismo arquitectónico en el mundo, yace esto que es una obra magnífica. Es un espacio en el cual tú te introduces con diferentes escalas, donde quería exhibir pintura,
pero que hubiese escultura y que también pudieses tú, viendo una pintura, ver una escultura, escuchar una interpretación musical, y juega en el espacio interior con alturas muy altas, un pasillo en perspectiva, con espacios más bajos, un bar comprimido, una galería amplia y un patio. En El Eco, Matías Geritz quería relacionar su experimento arquitectónico con la arquitectura de catedrales y mezquitas, edificaciones abiertas a lo metafísico. Según sus propias palabras, El Eco quiere ser una expresión de las inquietudes espirituales aspirando a la integración plástica para causar al hombre moderno una máxima emoción. El arte en general y la arquitectura también, naturalmente, constituyen un eco del estado espiritual del hombre de su tiempo. En este espacio, la arquitectura podía dialogar con la escultura y esta con la danza, en un coloquio de las distintas disciplinas artísticas. Él produce para el patio su serpiente, la serpiente del Eco, ya en acero, donde en esa serpiente él hace esa síntesis entre el geometrismo, la escultura ya más maximalista, es decir, de una escala mayor, con la tradición del Quetzalcóatl y la serpiente emplumada del México antiguo. Geometriza el México antiguo, ¿no? Esta bellísima, con ángulos así muy acusados. Yo algunas veces he dicho, y parece excesivísimo para mucha gente, que el Eco tenía, en términos de Guerra Fría, la misma función que el Museo de Arte Moderno, y la lógica de implantación de una postura contraria a la de los soviéticos. Parece absurdo, pero si uno ve las publicaciones que acababa de hacer en Guadalajara, que se llamaban Por la Libertad en el Arte, y que realmente estaba planteando que no significara un esquema propagandístico, un arte que no fuera de mensaje, sino un arte que se resolvía más en términos de propuesta plástica. Y hace una contribución también muy importante que se llama el poema plástico. Incorpora la plasticidad a la lectura visual. Dice, la poesía no tiene únicamente que decir algo en el sentido espiritual, sino visualmente. Entonces, hace un juego que no está escrito ni en árabe, ni escritura cuneiforme árabe, ni es en hebreo, ni nada, sino son unas letras, su valor es la plasticidad. Esta es una obra excepcional, es un parteaguas, o sea, ahí es donde Geritz hace como su manifiesto, porque es el manifiesto de la lectura emocional, pero es un manifiesto de cómo él integra todas las artes, la arquitectura, la escultura, la pintura, la danza, el culto por la belleza femenina, por el cuerpo femenino. Era como un templo a la belleza, un templo hacia la integración de las artes y donde se podía conjugar todo ese tipo de emociones. Eso es El Eco, es como su obra clave, de ahí se detona todo su pensamiento, ¿no? Y sus manifiestos. El Museo Experimental El Eco se inauguró en septiembre de 1953, pero la repentina muerte de Daniel Montt, unos meses después, terminó con sus actividades. Pasó de mano en mano y fue bar, restaurante y cabaret. A partir de los años 60, la UNAM rentó el espacio para actividades teatrales, hasta que en 2004 adquirió el edificio y realizó un minucioso trabajo de restauración para devolverle su aspecto y funcionalidad originales. En 1957, el expresidente Miguel Alemán, que era un próspero empresario, le encargó al arquitecto Mario Pani diseñar un proyecto de urbanización al norte de la Ciudad de México. Pani llamó a Luis Barragán para que hiciera una obra que fuera el referente del nuevo fraccionamiento, y Barragán convocó a Matías Geritz. A pesar del crecimiento urbano, el conjunto arquitectónico escultórico que unió el talento de Barragán y Geritz con la creatividad del pintor Jesús Chucho Reyes Ferreira, continúa imponente en medio del tráfico del anillo periférico. Geritz siempre tuvo una afinidad y una devoción por todo lo que fuera místico. Y en la Torre ve siempre este elemento que está enclavado en la historia de la humanidad, desde los minaretes árabes, las torres de San Gimignano, las torres toscanas de toda esta zona. Pero toda esta influencia y lo que significa la torre a nivel del símbolo, desde la cultura árabe, que significa como un elemento ascensional que quiere tocar el cielo, ¿no? Lo tienen con todas las culturas en una parte mística. Y en este misticismo de Geritz efectivamente existe. Sí le lleva a Barragán a ver las torres de San Gimignano, sí están muy inspirados en ello.
Yo digo que la maravilla de las torres satélite es que es la única escultura urbana por excelencia que tenemos en México, que tiene el emplazamiento, que tiene la visual para verla, el tamaño, y que hizo que los dos fueran conocidos y reconocidos en el mundo entero con las torres satélite. Yo no he abierto un libro de crítica de arte o de escultura urbana que no estén incluidos las torres satélite. Bueno, de allí siguen colaborando Luis Barragán y él y Chucho Reyes, porque dicen que también Chucho Reyes tuvo que ver los colores. Las torres de satélite es una escultura donde el concepto de movilidad es central. Es decir, es una escultura en la que uno avanza en un automóvil, está pensada para verse en movimiento, no solo del espectador, sino del objeto mismo, que por un efecto óptico crecen primero. Luego uno las rodea y como que bajan de proporción, pero cuando uno les da la vuelta total y mira en retrospectiva, se han aplanado y son como una obra que tiene formas distintas en un mismo proceso. Desde mediados de los años 60, Geritz diseñó vitrales en iglesias mexicanas de la época virreinal y añadió a los templos un elemento artístico propio de la segunda mitad del siglo XX. De hecho, el trabajo con la luz, que es como la inmaterialidad mayor, fue muy mal recibido. Ciertamente, del lado de ciertas áreas del ámbito religioso y del ámbito académico. Matías Geritz está, desacralizando los espacios, está quitando la luz original del siglo fulano, entonces hay gente que quiere conservar otra luminosidad. Y sí, ciertamente el hecho de incorporar como obra unos reflejos, una luz cambiante, algo tan inasible, es una forma de afectar el sentido, afectivo, emocional, religioso, y es una estética que sí se vincula con lo monocromático. Entonces a mí me parece que son de una radicalidad y de una innovación que la gente se reduce a pensar que son solo vitrales. En realidad son ambientes de luz. En 1966, Matías Geritz le propuso al arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, presidente del comité organizador de los 19º Juegos Olímpicos de México 68, la realización del Encuentro Internacional de Escultores como parte del programa de la Olimpiada Cultural. Fue así como surgió el proyecto de la Ruta de la Amistad. Se le pide a Matías Geritz que participe en algo. Y él dice, pues hoy la ciudad es el gran escenario, ya no son nomás los patios o las plazas públicas, sino los periféricos, o sea, las vías rápidas, las carreteras. Hagamos una escultura urbana, monumental, para el espectador motriz, para el que va a 60 kilómetros por hora y que pueda ir en un autobús o en un auto y ver una escultura. Vamos a invitar a los principales escultores del mundo en ese momento que estaban haciendo escultura monumental o urbana. Uno de ellos, bueno, su maestro Herbert Bayer, ¿no? Que fue un maestro de la Bauhaus, buenísimo, el que hace la pieza para la Norteamérica, que ahora la acaban de reubicar, que está ahí frente a Villa Olímpica, estas barras amarillas que van oscilando. Y así va reconociendo de los diferentes países, de Suiza, de Holanda, de España, de Norteamérica, y de los mexicanos también. Invita a Ángela Gurría, que hace una pieza que son dos elementos, blanco y negro, que es un simbolismo, porque es la primera vez en la cual se invita precisamente para que Sudáfrica también participe. De la Ruta de la Amistad me parece que es el momento en que la postura a favor de la abstracción provoca un freno a lo que era la propuesta de arte público de los realistas sociales. Es decir, la idea de integración plástica enarbolada por los realistas sociales, que era una convivencia de, la pintura o la pintura mural o la escultura dentro de los edificios, cambia por una idea de ocupación del espacio urbano y realmente cobra una visibilidad y una presencia
que desplaza en mucho lo que estaba en Ciudad Universitaria, que además se coloca en sus entornos, son obras estratégicas, cobra importancia otro tipo de escultura, se deja de hacer bastante esta otra idea de integración plástica. Pero les dan el código, no los dejan hacer en el material que quisieran. Les dicen, todas las esculturas, para que perduren, tienen que ser en concreto, y si van a estar pintadas de colores muy vivos. Entonces esa era la característica, que tuvieran cierta dimensión, que estuvieran a cierta distancia. También con motivo de los Juegos Olímpicos, paralelamente el arquitecto Ricardo Legorreta construyó el Hotel Camino Real, que abrió sus puertas en julio de 1968. Se hace para las Olimpiadas, para dar esa imagen de México también contemporáneo, lleno de arte. En algún momento hasta dicen un hotel, un museo, por la cantidad de piezas que tenía. La celosía de acceso es de Matías Geritz. Y en el interior, en un vestíbulo, hay una obra fantástica, que es una obra de lámina toda perforada en oro, que forma parte del mural. Ahora es la portada de un libro y de la exposición de Geritz en el Reina Sofía de Madrid. Siempre va a estar Matías Geritz como en los momentos que se tiene que dar la modernidad en México, Ciudad Universitaria, más tarde, con el Pedregal, con la serpiente o con el animal, en las torres satélite, con Ciudad Satélite, en las Olimpiadas, con la Ruta de la Amistad. Siempre en esos momentos que México tiene que darse una idea de modernidad, aparece Matías Geritz, ¿no? Para dar ese sello. En 1978, el espacio escultórico de la UNAM se convirtió en una de las obras maestras del México contemporáneo. Fue un proyecto colectivo en el que participaron Erzúa, Federico Silva, Sebastián, Manuel Felgueres, Helen Escobedo y Matías Geritz. Es una obra colectiva, de nuevo, como lo fue Ciudad Universitaria en un principio, y arman este espacio donde el centro de todo es la lava volcánica. Es un homenaje a la tierra del Pedregal. Y hacen este gran engrane orientado con los puntos cardinales perfectamente, evocando a los templos prehispánicos, oriente, poniente, norte, sur. Es una obra abstracta de nuevo. Así como las torres de satélite en su momento, vuelven aquí a incorporarlo. Creo que el espacio escultórico es un extraño ejemplo de lo que se puede lograr en un trabajo de colaboración y coautoría de artistas hasta llegar a un acuerdo común, cosa que no es fácil con personalidades tan contrastadas y que no estaban dentro de estéticas equivalentes, ¿no? Y justo en ese diálogo, en ese intercambio, cómo se produce una obra con ese esquema. Y yo creo que todos tuvieron que ceder algo. En el caso de Matías, su noción de verticalidad se reduce, pero si uno mira muchas de sus maquetas, estas de torres en posiciones desfasadas o sus proyectos piramidales, también tiene estas lógicas porque finalmente sí es una escultura que mantiene la parte ascensional, pero que curiosamente incorporó el aspecto ecológico muy importante. La UNAM invita a cada uno de los artistas a que, independientemente de la obra colectiva, hagan algunas esculturas. Y él hace otra pirámide ahí también, espacio escultórico, como vertical, muy en el sentido de las torres satélite. Y finalmente es una obra que muestra que no necesariamente se trata de autor, aunque se le dé crédito a todos, pero ahí lo importante es esta noción de los trabajos de colaboración en otro sentido. Como escultor y diseñador, Geritz realizó obras en pequeña escala que actualmente se encuentran en museos, galerías y colecciones privadas de México y otros países. Muchas de las obras que hacía en pequeño formato le servían, por ejemplo, para el arte religioso. Te pongo como ejemplo, por ejemplo, la mano. Participa en el arte religioso. Luego sus Moiséses, luego sus ángeles. Por ejemplo, para el arquitecto Sordo Madaleno,
le presentó una de los amantes en madera, que luego también la hizo en bronce y que está en la parte de arriba del Hotel Residente Chapultepec en Acapulco. El Coco también lo hizo en pequeño para enseñárselos a la pirámide de Mixcoac. O sea, sí utilizaba el pequeño formato para enseñárselos a los posibles clientes o arquitectos de su obra que la iba a hacer. Matías siempre transita, o sea, puede trabajar con lo muy pequeño, con una capacidad para transformarlo en obra mayor. Como buen fundador de la escuela de Altamira, es decir, tiene como nociones megalíticas, como nociones muy de transgredir la escala. Ahora, yo creo que esta problemática con la escala es una herencia mexicana. O sea, justo con su confrontación con los muralistas, Matías genera un espacio mucho mayor en sus obras. Del dibujo pequeño que tenía en España, brinca a los mismos temas en un momento dado y sus mismas figuraciones, las agiganta. La monumentalidad es algo más que la escala, nada más. Creo que Matías sabía muy bien eso y lo trabajaba en muchas de sus obras. Y en el fondo, esta idea de la escala también está en sus procesos de producción de cualquier obra. Él tiene mucha obra de pinturas, de serigrafías, de esculturas pequeñas, que se movió muy bien, sobre todo en la comunidad judía y coleccionistas muy importantes de su obra, gracias a una galerista que hay que reconocer que se llama Merle de Cooper, que era la suegra de Abraham Sabludowski, la mamá de Alenka Sabludowski, y fueron los grandes promotores y defensores de Matías, los que le dieron un poco la posibilidad de vivir, vender su arte para que pudiera él continuar con todo este trayecto, porque el único trabajo fijo que él tenía era el de maestro de educación visual en la Facultad de Arquitectura. Tenía unas cuantas horas, de eso vivía. Entonces no le daba abasto para poder estar produciendo todas esas cosas por encargo, ¿no? Al margen de que a uno le guste o no el trabajo de Matías, sus visiones políticas, de dónde proviene en cuanto a alemán, les parezca o no les parezca, yo creo que da pie a una discusión en el orden de la historia del arte, de las estéticas y de las nuevas formulaciones plásticas y de procesos de giro y quiebres que tienen un efecto para la historia del arte internacional, que ojalá y se dejara de ver el ombligo. Y de hecho muchos lo hacen y hay un interés grande por este tipo de artistas. Yo desde 1990 que Matías murió, me he dedicado realmente a dar a conocer la obra de Matías, estudiando, publicando. Entonces sí habemos gentes que estamos muy interesados en dar a conocer la obra de un gran escultor y de un gran artista y de un gran arquitecto y de un gran maestro. Yo creo que con esto le damos un reconocimiento a un gran ser humano.